Hola a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con nuestro sistema respiratorio, hablándolo desde la biodescodificación, hablándolo desde de qué manera nuestra mente termina afectando nuestro sistema respiratorio y nos va a ayudar a entender mejor las enfermedades, a entender cómo trabaja mejor nuestro cuerpo y entender cómo esto está relacionado con nuestro cerebro. Porque muchas veces cuando hablamos de que la mente puede enfermar el cuerpo, no lo creemos, lo vemos como algo irrealista o como algo, un pensamiento mágico, y no alcanzamos a entender esto desde las neurociencias. Entonces, hoy vamos a echar un vistazo rápido sobre cómo trabaja nuestro sistema respiratorio, los órganos relacionados con él, qué parte de estos o cuáles de estos órganos están relacionados con qué partes de nuestro cerebro y con qué emociones están relacionadas y nos pueden afectar a nosotros. Antes de comenzar, quiero aclarar dos palabritas que voy a estar utilizando a lo largo de todo el video y de los próximos videos que vienen en camino. Es la palabra simpaticotomía y vagotonía. ¿Okay? Cuando hablamos de simpaticotomía, es este proceso cuando... ¿Recuerdan que la semana pasada les explicaba lo que es el bioshock? Bueno, cuando tenemos un bioshock, nuestro cuerpo entra en este proceso de simpaticotomía, que es cuando el conflicto está activo y empieza nuestro cuerpo a generar algún conflicto, algún síntoma, alguna enfermedad para ayudarnos a solucionar el conflicto emocional que vivimos. Y cuando hablamos de vagotomía, es este proceso de cuando ya se resolvió el conflicto emocional, entonces nuestro cuerpo empieza en este proceso de sanación o de reparación, por decirlo de otra manera, ¿no? Ahora, el hecho de que hablamos de un proceso de sanación o de reparación no significa que estamos totalmente sanados, porque a veces, como lo vamos a ver un momentito más, se presenta este proceso de sanación a través de un síntoma o a través de una enfermedad. Y bien, entonces, para comenzar a hablar del sistema respiratorio, creo que todos pensamos en pulmones. Es tal vez el órgano más importante y es el centro de toda nuestra atención cuando hablamos de un sistema respiratorio, ¿no es así? Lo interesante con los pulmones es que a pesar de que ya existen desde que estamos en el vientre de mamá, no están en uso. Entran en uso cuando nacemos y comenzamos a respirar. Antes de eso utilizamos algo muy parecido a las branquias que utilizaban los peces, que de hecho, si lo hablamos a nivel evolutivo, lo podemos pensar así: es los primeros seres que existieron en este planeta fueron seres acuáticos que respiraban a través de las branquias. Cuando estos seres tuvieron la necesidad de salir a tierra, tuvieron que cambiar las branquias y desarrollar pulmones. Sin embargo, nosotros, en este proceso de evolución que se lleva durante los 9 meses en el vientre de mamá, tenemos estas primitivas branquias, por decirlo de alguna manera, que nos ayudan a tomar oxígeno a pesar de estar en el líquido de mamá, en el líquido en el vientre de mamá. Entonces, cuando hablamos de pulmones y todo lo que esto conlleva, está asociado a el tronco cerebral dorsal. Es lo que también se conoce como cerebro reptiliano, que está encargada únicamente de la supervivencia. Esto es, esta parte del cerebro se encarga de respirar, se encarga de los instintos de tener hambre, de comer, se encarga de los instintos de huir o de pelear, dependiendo si el caso. Básicamente lo que tiene es, vamos a sobrevivir. ¿Ok? Entonces, de manera simbólica, para nuestro inconsciente, los pulmones, o lo que tiene que ver con los pulmones, representa vida. Si estoy respirando, tengo vida. Si dejo de respirar, entonces muero. ¿Ok? Básicamente este es el simbolismo. Entonces, ¿qué es lo principal que va a afectar a mis pulmones? El miedo a morir, el sentirme que muero, el
tengo riesgo de morir, este riesgo no me conviene porque puedo morir. Entonces me va a generar estos conflictos que va a generar problemas en los pulmones, principalmente en lo que se le llama alvéolos pulmonares. Estos son unas pequeñas bolsitas de aire que están dentro de los pulmones y básicamente son los que se encargan de la actividad principal de los pulmones. Estos hacen el intercambio de obtener oxígeno y devolver el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, toda esta magia que se le considera normalmente a los pulmones no es el pulmón en sí, sino el alvéolo. Entonces, cuando tengo este conflicto de tengo miedo a morir o esta sensación de siento que me asfixio, esta situación me está asfixiando, siento que me falta el aire, todas estas situaciones emocionales en el que el sentido tiene que ver con no puedo respirar, con necesito un poco más de aire, necesito un respiro. Me está asfixiando este problema, me está asfixiando esta situación. Estar con esta persona o ir a visitar a tales personas hacen que me sienta asfixiado. También se puede considerar, por ejemplo, con ciertas fobias o ciertos problemas donde, es que estar con las personas siento que me roban el aire, siento que me roban el oxígeno. Literalmente entonces es el sentir que no puedo tener esta bocanada de aire, va a afectar mis pulmones y principalmente los alvéolos pulmonares. ¿Ok? Cuando hablamos de los alvéolos pulmonares, hablamos de que cuando entran en un proceso de simpaticotomía, es decir, cuando estoy en pleno conflicto, habrá algunos indicios débiles como molestias respiratorias, a veces con tos, nódulos pulmonares con insuficiencia respiratoria. El tumor que se produce se llama tumor de alvéolos pulmonares, constituido por células alveolares especiales. Son las manchas redondas que aparecen en las placas. Cuando te toman esta placa en los pulmones, hoy no recuerdo el nombre que se le da. Bueno, cuando te meten en la maquinita y te toman esta radiografía donde se ven los pulmones, de hecho creo que no es radiografía, tiene otro nombre, pero creo que me doy a entender, ¿verdad? Cuando toman placa de los pulmones y aparecen estas manchitas sobre ellos, estas manchitas que aparecen son lo que llamamos como tumores de los alvéolos pulmonares. Estos tumores o estas manchitas que van a aparecer en las placas pueden representar distintas cosas. Por ejemplo, si el miedo que tengo es por mí mismo o por un hijo, o es un miedo muy recurrente, se producirán varias manchitas y que son como si fueran globos sueltos y se van a presentar casi siempre en la parte superior de los pulmones. ¿Ok? Por otra parte, si el miedo que tengo no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con otra persona que no es mi hijo, ya no son varias manchitas, sino que es una sola mancha redonda. Cuando ya entramos en un proceso de vagotonía, el tumor empieza a deshacerse por un proceso que se llama gaseificación. ¿Okay? Este proceso natural de limpieza es conocido en la medicina como la enfermedad de tuberculosis pulmonar. ¿Okay? La tuberculosis es entonces la fase de reparación de un tumor en los alvéolos pulmonares. Esto que a veces nos preocupamos porque, no, es que el doctor me diagnosticó con tuberculosis, con tuberculosis pulmonar. Bueno, la tuberculosis pulmonar no es realmente el problema, sino que viene hacia la solución porque teníamos un conflicto, porque teníamos un tumor o teníamos algunos tumores en los alvéolos que nos estaban evitando la respiración. Cuando ya mi conflicto emocional se recuperó, se sanó, se procesó, se liberó, entonces el cuerpo entra en este proceso de sanación, en este proceso de liberación, de limpieza, que se manifiesta a través de la tuberculosis. Si hablamos del sistema respiratorio, tenemos que hablar también de las glándulas de mucosa en los bronquios. Estas glándulas también le pertenecen al tronco cerebral.
¿ok? Afecta las glándulas de los bronquios. Se trata de vestigios de la mucosa intestinal que formó los alvéolos pulmonares. Son células intermediarias entre el intestino y el pulmón que fabrican mucus. El conflicto asociado es el miedo a asfixiarse, el miedo de no poder absorber o asimilar el aire. ¿Okay? Uno de los conflictos que afectan estas glándulas mucosas es la fibrosis quística. El conflicto que estoy viviendo cuando tengo este problema es siento que me estoy deslizando hacia la muerte. Ya no quiero seguir avanzando hacia la muerte. No es un problema, es un miedo a morir, pero no es el clásico miedo a morir que de alguna u otra manera todos tenemos. Quien diga que yo no le temo a la muerte para nada, y honestamente mis respetos, y tal vez tenga razón, pero a mí me cuesta trabajo creerte. Creo que de alguna manera todos tenemos este miedo natural a la muerte. Sin embargo, cuando hablamos de la fibrosis quística no es el miedo natural a morir, sino es que siento que voy demasiado rápido hacia la muerte. Siento que me voy deslizando hacia allá y no quiero. Necesito detenerme, necesito parar, necesito que se haga más lento el camino que voy llevando hacia morir. El cuerpo lo manifiesta a través de secreciones espesas que lo que hacen es hacer más lento el deslizamiento del aire para que el aire no se escape. ¿Okay? La secreción de mucus provoca un tapón, una especie de corcho. Esto no solamente impide que el aire se deslice hacia el exterior, también impide que el agua entre en los pulmones. ¿Okay? Y esto me da la pauta para aclarar otro pequeño detalle aquí. Porque así como este problema de... Porque así como este problema del que estamos... Porque así como este conflicto de fibrosis quística tiene que ver con el siento que me voy deslizando hacia la muerte, también puede tener que ver con un conflicto heredado de los padres o de los abuelos o de algún antepasado que se quedó en nuestra memoria celular. En este caso estaríamos hablando de que alguien murió ahogado o alguien murió asfixiado. Entonces este tapón, este corcho que se hace con moco, con esta mucosa, lo que hace es impide que el agua llegue a los pulmones, ¿sí? Entonces, básicamente son los conflictos que puede haber ahí. Por lo general casi siempre va a ser el primero, pero se puede dar el caso de que sea un miedo heredado o un conflicto heredado a través de que algún familiar murió, a través de que se quedó en la memoria celular que algún antepasado murió por ahogamiento. Otro conflicto que suele aparecer en esta etapa es lo que se le llama branquiomia, ¿ok? Es el miedo a la muerte, pero es un miedo más intenso y representa un problema de urgencia. Cuando hablamos de branquiomia en un estado de simpaticotonía, son justamente estas branquias que les decía al principio que están en todos los bebés, o mejor dicho en el feto dentro del vientre de mamá, que de alguna manera todas las tenemos, pero al nacer dejamos de utilizarlas, se comienzan a ulcerar y genera juntamente con estas úlceras obviamente molestias y casi siempre vienen acompañadas con tos. Sin embargo, cuando hablamos de un proceso de vagotonía, van a notar que van a aparecer algunos quistes donde estaban estas úlceras, que justamente este quiste aparece para sanar la úlcera. Si van con el médico que corresponde tratar esto, él hará el proceso que tenga que hacer, muy posiblemente con algún medicamento, y si no tendrá que hacer algún tipo de cirugía para quitar estos quistes. Y lo cual no digo que está mal, no digo que está bien. Sin embargo, entender esto y tomar conciencia de que no se trata de quitar simplemente el quiste, sino de que este quiste vino
para sanar un problema de branquiumia, para sanar un problema de ulceración que estaban en estas branquias. Ahora vamos a hablar de el pleura, ¿ok? Pleura es esta capa de tejido, esta capa que protege los pulmones. No es el pulmón en sí, sino que es una capa que está alrededor del pulmón para poder protegerlo. El pleura ya no pertenece al tronco cerebral como los órganos anteriores, sino que esto ya pertenece al cerebro mesodérmico antiguo, que según los antropólogos y los neurólogos dicen que esta parte del cerebro se desarrolló cuando los primeros seres vivientes ya no estaban en el agua, sino que estaban en la tierra. Entonces, básicamente todo lo que tiene que ver con el mesodérmico antiguo tiene que ver con un sentido de protección, de necesito estar cuidando de mi ambiente, ¿ok? De todo lo que tiene que ver con el exterior. Entonces, si hablamos de un conflicto emocional, estaríamos hablando de un miedo visceral, ¿ok? Este es miedo de algo va a pasar. Siento que mi entorno es peligroso. Siento que el barrio donde vivo es un barrio peligroso. Siento que mi trabajo es un trabajo peligroso. Entonces, siento que las personas con las que convivo me pueden lastimar, me pueden hacer daño. Entonces, es este miedo que es este miedo que me dice necesito protegerme de lo que está en el exterior. Es interesante cuando el pleura entra en un proceso de simpaticotonía, porque como ya lo dije, pertenece al mesodérmico antiguo, y el mesodérmico antiguo funciona de esta manera. Cuando la manera que tiene de protegerse es generando más masa de lo mismo que necesita proteger. En este caso del pleura, lo que hace es producir algunos tumores compactos llamados mesoteliomas. ¿Okay? El sentido del mesotelioma es reforzar el pleura para dar mayor protección. El mesotelioma no tiene ninguna relación con la naturaleza del ataque, sino con el miedo a ese ataque. ¿Sí me expliqué en esta partecita? Entonces, cuando aparecen estos pequeños tumores en el pleura, cuando aparecen estos mesoteliomas, no es que alguien me atacó, no es que alguien me hizo daño, no es que alguien me está produciendo problemas, sino es que tengo miedo a que alguien me ataque, tengo miedo a que alguien me produzca problemas. ¿Ok? Entonces, estos pequeños tumores lo que van a hacer es que van a hacer que se acumule el líquido y va a producir un agotamiento respiratorio que fuerza al reposo de la persona. Cuando el pleura entra en un proceso de vagotonía, toda esta acumulación de líquido se comienza a secar, el aliento se normaliza, la respiración se normaliza y los mesoteliomas se reducen. Esa palabrita como me da problemas. Mesoteliomas. ¿Okay? Se comienzan a reducir. Ahora nos pasamos a los bronquios. Esto ya no pertenece al mesodérmico, sino que ya parece al ectodérmico. Todo lo que tiene que ver con el cerebro ectodérmico o el tejido ectodérmico tiene que ver con un conflicto de amenaza de territorio, ¿ok? Entonces es un enemigo o un predador, si hablamos por ejemplo del mundo natural, del mundo salvaje, me está acechando, aún no me interrumpe, aún no me ataca, pero yo sé que la amenaza está presente y es inminente, ¿ok? Por lo general, casi la gran mayoría de los conflictos que tenemos los seres humanos tiene que ver con esto de la pérdida de territorio, ya sea porque tiene que ver con el trabajo, porque tiene que ver con el hogar, porque tiene que ver con mi sentido de pertenencia hacia la familia, de pertenencia hacia un determinado grupo social o pertenencia a lo que sea. Cuando yo siento que eso está amenazado por alguien, se activan estos procesos que tienen que ver con el cerebro ectodérmico.
Esto aplica con todos los órganos, que en próximos videos vamos a seguir viendo distintos órganos que tienen relación con esta parte del cerebro. Sin embargo, hoy dijimos que estamos hablando en este momento de los bronquios, ¿ok? Entonces, cuando los bronquios entran en este estado de simpaticotonía, se forma se forma un tumor ulcerativo que por lo general pasa desapercibido. Realmente casi nadie lo nota, a no ser que por los síntomas te hagan algún estudio y aparezca allí, ¿ok? Entonces, por lo general nadie va a notar este. Sin embargo, puede llegar incluso a destruir los bronquios. El principal síntoma tiene que ver con tos seca, ¿ok? Que dicho está de paso, esto de tos seca, para que les sirva como análisis propio, lo dejo así. Cuando hablamos de tos seca siempre estoy intentando rechazar a alguien o a algo. Estoy pasando por una situación por la que no me siento cómodo, estoy con personas con las que no me siento cómodo y lo que empezamos es con... ¿Sí? Es esta tos seca que de alguna manera es la forma que el inconsciente tiene para decir: aléjate, necesito alejarme, o necesito que esta persona, que esta situación, que esta circunstancia se aleje de mí. ¿Ok? Entonces, hagan memoria de cuando estás en ciertas situaciones, en ciertos lugares, con ciertas personas y te dan estos ataques de tos que uno dice: uy, ¿será que me quiero enfermar? Y haz memoria con quién fue, dónde fue, en qué lugar estabas, a qué hora del día fue, y te vas a dar cuenta de que casi siempre es porque estabas pasando por un proceso por el que no querías pasar, o estabas con algunas personas que no querías estar. Entonces es esta forma inconsciente de: necesito alejarme de... ¿Yeah? Cuando los bronquios entran en este proceso de vagotonía, aparecen síntomas como la bronquitis, la gripa, incluso el asma. Sin embargo, ahorita vamos a hablar un poquito más del asma. Este proceso de reparación también puede venir acompañado con flema, ¿sí? Entonces, aquí ya no es la tos seca, sino que aparece esta flema en la garganta que necesito sacarlo, y es justamente este proceso o esta forma que tiene el cuerpo para limpiar los bronquios, ¿ok? Esta forma de expulsar estos pequeños tumores de los que hablábamos. Ahora sí, vamos a hablar un poquito más de lo que es el asma. El asma, siempre que hay un problema de asma, siempre que haya un problema de asma, un ataque de asma, y te hacen, por ejemplo, una tomografía, se van a dar cuenta que hay un conflicto a nivel del córtex cerebral, ¿ok? Lo que se le llama focos de Hammer son como pequeñas manchitas que aparecen en determinadas partes del cerebro según el conflicto que se esté viviendo. Y esta misma manchita desaparece cuando el conflicto está resuelto. Básicamente eso es lo que se conoce como un foco de Hammer y está asociado ahí. Por eso he estado mencionando también las partes del cerebro que se encargan de regular ciertos órganos, ¿ok? Para decir, que es una forma para poder decir todo está validado, todo está conectado. Si es posible que la emoción afecte al cuerpo, si es posible, porque el cerebro está conectado a cada una de las partes del cuerpo humano, ¿ok? Entonces, repito, los temas de asma están relacionados a el córtex cerebral en ambos hemisferios. Puede ser derecho, puede ser izquierdo o puede ser en los dos, ¿ok? Afecta directamente a los órganos que son los bronquios y o la laringe. El tema de asma puede ser perfectamente solo bronquios, puede ser perfectamente solo laringe o puede ser ambos. ¿Ok? En el caso de ambos es lo que se conoce como asma doble. Es decir, no solamente es que no puedo inhalar, que no puedo inspirar el aire, es también que me cuesta trabajo exhalar, me cuesta expulsar el aire. Cuando hablamos de este conflicto de asma doble, por ejemplo, hablamos de una combinación de emociones. Por ejemplo, estaríamos hablando de
que es un miedo muy violento e inesperado. Estamos hablando de a lo mejor una misma emoción, pero dos circunstancias totalmente distintas. Por poner el ejemplo, viví un asalto. ¿Ok? Fue un miedo porque me apuntaron con la pistola, fue un miedo porque me amenazaron, porque estuve escuchando los gritos de las otras personas, porque la forma en que el asaltante me gritó, me insultó, tal vez incluso me golpeó, me ofendió. Entonces, este miedo que me generó la otra persona del asalto, ah, está ahí. Sin embargo, cuando este miedo se junta, no solamente que es el miedo violento, sino que es algo inesperado. O sea, pues no me esperaba que esto pudiera pasar. Se supone que estoy en un barrio tranquilo, se suponía que estoy viajando seguro, que estoy eliminando problemas, que estoy eliminando riesgos. Y de repente llego y me encuentro con esta circunstancia en la que me veo envuelto en esta situación de riesgo como es un asalto. Y aquí uno podría decir, bueno, es que pues el asalto siempre ha sido esperado y no necesariamente. Si hablan con personas de ciudades grandes, por ejemplo, Ciudad de México, aquí en Estados Unidos a lo mejor Houston, a lo mejor algunos lugares de California, que ya la gente sabe incluso cuándo va a pasar, ¿no? Ya es como que ya ven a la persona y pues ya, bueno, pues nomás trata de esconder lo que puede esconder para rescatar lo más que pueda rescatar. O bueno, le quito el chip al teléfono. Entonces, o ya más o menos empiezan a analizar a ciertas personas. Y sí tengo este miedo, pero ya no me agarra tan de sorpresa. Es este instinto, este sexto sentido, por decirlo así, que desarrollan algunas personas de ciertas ciudades, de ciertas zonas, en las que es común este tipo de conflictos. ¿Ok? Entonces, se puede vivir un conflicto inesperado, pero que no sea necesariamente un miedo agresivo, o se puede vivir un miedo agresivo, y con agresivo no me refiero necesariamente violento, sino que el miedo fue muy fuerte. Entonces se puede vivir el miedo fuerte sin que haya sido necesariamente tan inesperado. ¿Ok? Cuando tenemos una crisis de asma, puede estar indicando también la presencia de una crisis epileptoide. Es decir, el momento de prueba funcional de los centros de control neuronales durante la vagotonía. ¿Okay? En videos más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esto, de la crisis epileptoide, entonces pues no voy a usar demasiado tiempo en esto. Sin embargo, pues también vale como dato interesante para este video, ¿no? Cuando tenemos conflictos de asma, también puede estar indicando que hay la presencia de una crisis epileptoide de la que tal vez yo no me he percatado. ¿Okay? Cuando hablamos de asma en un estado de vagotonía, es justamente uno de los dos conflictos que provocó el asma, se resolvió. Como el conflicto se resolvió, entonces se rompe esta combinación de conflictos, entonces ya no hay necesidad de no poder respirar. Ahora vamos a hablar de los ronquidos. Y es como que, bueno, los ronquidos no es un órgano y tampoco no es un síntoma como tal de una enfermedad. Sin embargo, siguen estando relacionados a los bronquios, que es de lo que estamos hablando, es el órgano del que estamos hablando en este momento. ¿Ok? El ronquido es el velo del paladar que tiembla como si fuera una vela rota, como si fuera una vela descosida, deshilachada, que la mueve el viento. Básicamente eso es lo que produce un ronquido. Hablando de nivel emocional, aquí sí, a ver, no tiene que ver con una parte del cerebro específicamente, o un conflicto de miedo necesariamente. Pero hablándolo a nivel emocional, es una forma que tiene el inconsciente de decir, quiero que se ocupen de mí. Mientras duermo, mientras estoy descansando, quiero que alguien cuide mi sueño. Quiero que me tapen, que me arropen, que me mimen en la cama. Es este deseo inconsciente de
quiero que papá, mamá me vuelvan a abrazar como cuando era niño, o en su defecto, cuando era niño nunca tuve papá, mamá que me arroparan, que me cubrieran la cobija, que me contaran un cuento, un beso de buenas noches, la bendición. Entonces, muchas veces cuando se da este conflicto de sea que lo extraño, que siento que me lo quitaron, que yo lo quería y no lo pude tener, o la razón que sea, pero básicamente es este deseo inconsciente de necesito que alguien me apapache, necesito que alguien me mime en las noches. Por último, vamos a hablar de la laringe, ¿ok? Esto le pertenece al ectodermo o al cerebro ectodérmico o al tejido ectodérmico, como lo quieran llamar, ¿ok? Las emociones que van a afectar a mi laringe es una situación de miedo violento, es un miedo atroz, es un miedo inesperado, sorpresivo, es este miedo que te corta el aliento. Seguramente en alguna ocasión les ha tocado experimentarlo o han estado cerca de alguna persona que les toca experimentarlo, que cuando viven esta situación de miedo donde llega llega por sorpresa, llega el hombre armado o llega el acreedor que te dice ya vine a embargarte o no sé, X, la situación que sea, pero estas situaciones donde te da tanto miedo que y sientes que se te corta la respiración. Esas son justamente las emociones que terminan afectando a la laringe. Cuando la laringe entra en este proceso de simpaticotonía, la mucosa laringe, la mucosa de la laringe se comienza a ulcerar y es una ligera molestia. A ver, no es el gran dolor necesariamente, pero sí viene una molestia constante por estas úlceras en la laringe. Si sumado a este conflicto que me cortó la respiración, que me está produciendo estas úlceras en la laringe, llega otra situación parecida, ahí puede haber un asma inspiracional, ¿ok? Sin embargo, cuando entramos en este proceso de vagotonía, hablando de la faringe, aparecen edemas que lo que vienen a hacer es cubrir o sanar estas úlceras que se generaron anteriormente en el proceso de simpaticotonía. Y estas edemas terminan afectando nuestra voz. Entonces van a ver que la voz se engrosa o se vuelve como que mucho más despacio, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me gusta fastidiar un poquito y hacer la broma de, hey, no me grites. Justamente cuando tenemos esto de que nuestra voz se altera, a pesar de que uno dice, uy, es que me estoy enfermando, es justamente lo contrario. Estás en este proceso de sanación donde estás en este proceso de vagotonía donde tu cuerpo está activando los mecanismos de sanación, ¿sí? Entonces, estos edemas aparecen para cubrir y sanar las úlceras y una vez que hacen su proceso, una vez que terminan este proceso, simplemente se van. ¿Ok? Normalmente es en esta etapa de vagotonía cuando se termina dando un diagnóstico, porque es cuando nos damos cuenta. Insisto, a pesar de que las úlceras en la laringe tienen esta ligera molestia, por lo general nadie va. Cuando tengo esta irritación, cuando tengo esta molestia en la garganta, no pasa nada, me tomo una limonada o me tomo un vaso de leche o algo que lo calme y no pasa nada. Pero es hasta cuando ya me cambió la voz, que ya siento un poquito más pesada la enfermedad, es cuando voy al médico y me terminan diagnosticando el medicamento que me tenga que dar y el nombre de la enfermedad que le tengan que dar a nivel laringe, ¿no? Entonces, solamente es esto para tenerlo en cuenta, a pesar de que, a ver, no estoy diciendo no vayas al médico y no te atiendas, solamente entender esto es, tuviste un conflicto, viviste un proceso de miedo, entonces sería bueno que cuando te des cuenta de que estás viviendo estos conflictos, ya sea que estás notando estos cambios de voz o este ardor, es empezar a pensar, ok, tuve miedo, sí, cuando, ya me acordé hace 2 semanas, tuve miedo por esto que pasó.
Entonces comienzas a gestionar ese miedo y empiezas a acelerar este proceso de sanación. Ya después, si lo acompañas con un proceso médico o no, eso es totalmente decisión tuya. Yo te voy a decir siempre sí a lo que más te convenga para cuidar tu cuerpo, para cuidar tu salud. ¿Ok? Entonces, nada, con esto terminamos hablando del sistema respiratorio. Creo que utilicé varias palabritas complicadas, pero quería utilizar los términos correctos para si alguien gusta tomar notas e investigarlo y a ver si es cierto. Bueno, entonces pues te va a ser mucho más fácil. Busca las palabritas que dijiste, las palabritas que no entendiste y vas a encontrar toda la información que quieras en Google, simplemente, ¿no? Entonces, hay páginas, un montón de eso. Pregúntale a tu médico de confianza y vas a ver que te estoy diciendo la verdad en cuanto a este sentido. ¿Por qué es importante saber todo esto? ¿Por qué es importante saber tenerlo en cuenta? Porque si yo estoy trabajando mis emociones o más bien, porque cuando me doy cuenta que tengo alguno de estos síntomas a nivel respiratorio, puedo indagar en mí mismo y decir, ok, tuve este miedo, sentí que me moría, tengo miedo a morir, ¿será que no estoy gestionando bien el luto? ¿Será que no estoy gestionando bien estos conflictos que estoy viviendo? Entonces te van a ayudar a que te autoanalices y tomar la decisión que tengas que tomar. Obviamente siempre te voy a recomendar la opción de busca a alguien que te pueda ayudar, a un profesional de la salud mental que te pueda ayudar, que te pueda guiar, que te pueda orientar en estos procesos de gestionar mejor las emociones. Porque así como tu mente tiene el poder para enfermarte, tu mente tiene el poder para sanarte. Cuando aprendes a gestionar correctamente aquello que te está enfermando. Dicho esto, entonces paso a despedirme, no sin antes pedirte que por favor compartas el video, dale like, comenta para que llegue a más personas, para que esta información la sepan más personas, que otras personas se puedan salir beneficiadas de esto. Si tienes algún tema, si tienes algún conflicto, sabes que puedes contactarme a través de mi página de Facebook, Brian Terapeuta. Aquí también ahí va a estar mi número de teléfono para WhatsApp. Si estás interesado en alguna consulta, yo no entendí esto, puedes dejar en los comentarios y te voy a estar respondiendo, voy a estar atento a ese tipo de cositas. Entonces, por favor, da like, comparte, suscríbete al canal, que eso va a ayudar a que este canal siga creciendo, siga en aumento y que esta información llegue a más personas. Sin más que decir por el momento, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, Dios les bendiga.